Bueno, supongamos que f de x, que es igual a p de x sobre q de x, sea una función racional. O sea, un cociente de dos polinomios y el denominador se escribe de esta forma, digamos. Y que el grado de p de x sea menor que el grado de q de x. Si el grado de p no fuese menor, es solo dividir, que vamos a separar en una parte, digamos así, un polinomio más una fracción con el numerador menor que el denominador por causa del algoritmo de la división. Una vez que eso acontece, entonces nuestro resultado es que este cociente puede escribirse de esta forma. ¿Ya? Eso creo que ya lo demostramos, ¿cierto? Lo que no demostramos es un método para encontrar esos coeficientes. La idea es tomar esa función f de x, que es p de x sobre q de x, multiplicar por x menos 1 potencia alfa 1 y hacer el límite cuando x tiende a 1 y encontramos este coeficiente. ¿Cierto? Después hacemos el límite de la derivada y encontramos el coeficiente siguiente con una potencia menos. Y así sucesivamente, si derivamos y veces, vamos a encontrar el elemento que está la posición y del final para el principio, ¿cierto? Y eso es claro aquí es A1, perdón, índice A1. No, alfa 1, sí, está correcto, correcto, es un alfa 1. Y la misma cosa para los otros, ¿no? Si sustituyo A1 por A2, voy a encontrar los cocientes BI, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se demuestra eso? En principio, entonces, esta fracción es igual a esta fracción. Si multiplicamos por x menos a1 a la potencia alfa 1, voy a encontrar un polinomio g de x. Va a ser x menos a1 potencia alfa 1 veces f de x, que va a ser igual a ¿qué? Entonces, si multiplico por x menos 1 al alfa 1, voy a tener aquí a1 veces x menos a1 potencia alfa 1 menos 1. ¿Correcto? En esta parte aquí. Después aquí es x menos a1 potencia alfa 1 dividido por esto va a ser más a2 veces x menos a1 potencia alfa 1 menos 2. Y así sucesivamente hasta llegar en a alfa 1 más a índice alfa 1 más, claro, esta parte aquí que no tiene x menos a1 en el denominador, entonces podemos escribirlo como un x menos a1 potencia alfa 1, pues es un cociente haga de h de x. ¿Okay? No importa mucho. Entonces ustedes pueden percibir que si hacemos el límite cuando x tiende a a1 de g de x, pues todas estas potencias son positivas, entonces el factor x menos a1 aparece en todos ellos, inclusive aquí, y van a ser 0. El único que no es 0 es el último. Por eso es que conseguimos ese coeficiente. Si derivo g de x una vez, vamos a colocar la derivada en el lugar correcto. Si derivo la función, entonces voy a tener alfa 1 menos 1 veces a1 veces x menos a1 potencia alfa 1 menos 2 más alfa 1 menos 2 veces a2 x menos a1 potencia alfa 1 menos 3 y así sucesivamente. Entonces el término independiente ahora va a ser a alfa 1 menos 1, ¿cierto? Este de aquí, su derivada es 0 y esto de aquí es un alfa 1, la verdad va a ser un x menos a1 potencia alfa 1 menos 1 veces a h1, vamos a llamarlo h1 de x, ¿cierto? Porque si ustedes derivan esta parte con regla del producto, vamos a tener un factor x menos a1 alfa 1 menos 1 veces esto, más x menos a1 alfa 1 veces derivada de esto, pero podemos liberar un factor x menos a1 alfa 1 menos 1. Y si hacemos el límite cuando x tiende a 1 de derivada de g, pues nos va a dar este término independiente, que es a índice alfa 1 menos 1. ¿Qué acontece a seguir? Bueno, si escribimos los términos todos, vamos a
escribir solamente el término de posición i, ¿ok? Que sería alfa 1 menos i veces a índice i veces x menos a1 potencia alfa 1 menos i menos 1. Taf, taf. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ah, estamos aquí. Déjame ver. Si yo derivo. No. Ah, ya. Vamos a buscar. Ah, sí, el término de coeficiente. Tomemos el término a índice alfa 1 menos i. El término de alfa 1. Entonces, ese está multiplicado por x menos a1 potencia alfa 1 menos i. Si derivo una vez, esto aquí va a descender, ¿cierto? Alfa 1 menos i. Y aquí va a ser alfa 1 menos i menos 1. Perdón. Vean, índice 2, alfa 1 menos 2. Aquí índice alfa 1 menos alfa 1 menos i, que es i. Si derivo una vez, entonces vamos a tener i veces aquí, y aquí es i menos 1, más, etcétera, 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 más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, un término de ellos es con potencia i. Y si derivo una segunda vez, tercera vez, hasta iésima vez, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí derivé una vez, derivo dos veces i veces i menos 1, etcétera, hasta llegar en 1 veces a alfa 1 menos i, más, ahora todo lo que está aquí, que eran estas cosas así, se vuelven 0, porque eran factores de la forma x menos a1 potencia j con j menor que i. Si derivo i veces, que es mayor que j, esto se vuelve 0. La parte que está aquí son potencias mayores, entonces no se anulan. Y esta parte es potencia alfa 1 menos 1, entonces tampoco se anulan. Va a ser x menos a1 potencia alfa 1 menos i veces, etcétera, otras cosas. ¿Cierto? Entonces, cuando hago límite, cuando x tiende a 1 de g índice i de x, me va a dar justamente este producto, porque todo lo que está aquí se anula, porque vamos a tener un factor x menos a1, aquí está 0 y aquí tenemos un factor x menos a1 y sobra solamente i factorial veces a índice alfa 1 menos i. ¿Qué era lo que queríamos demostrar? O sea, cómo se encuentra en esos términos que están aquí. ¿Cierto? Claro, ese índice i va solamente hasta alfa 1 menos 1 para encontrar a índice 1, ¿no? O sea, a índice 1 se encuentra con límite cuando x tiende a 1 de g índice. Vamos a derivar alfa 1 menos 1 veces. Porque si derivamos alfa 1 veces, aquí, esto aquí va a morir y va a quedar una expresión que desconocemos. Y entonces no vamos a encontrar ningún coeficiente. Pero hasta derivar alfa 1 menos 1 veces voy a tener encontrado todos estos coeficientes. ¿Cierto? Está claro que este resultado vale, pero no lo pueden utilizar directamente en un examen, porque si el profesor no demostró ese resultado, ¿cómo pueden decir, tenemos esto, ¿de dónde salió? A veces alguna persona no la conoce, entonces lo que ustedes tienen que hacer es demostrar el resultado para poder utilizarlo. Claro que si en un ejercicio aparece hasta con grado 3, entonces solamente demuestran hasta el grado 3 o grado 2, etc. ¿Ok?